¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 6 de junio y voy a decir la fecha y la hora por lo que ahora vamos a comentar y vamos a decir para que luego nos digan es que no dijiste o no te acuerdas o tenías que haber dicho. Bueno, que sepan ustedes que es día 6 de junio y son las 6 menos 25 minutos aproximadamente de la tarde. Bien. Bueno, programa dedicado dentro del grupo multimedia de comunicación La Cerca, Tertulianos en la Red, hoy dedicado a valorar la situación política, social y económica que tenemos actualmente en España y que coincide con la llegada a la presidencia del gobierno del socialista Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura el pasado sábado, día 2 de junio, el grupo parlamentario socialista a Mariano Rajoy, que era hasta ese momento el presidente del Partido Popular y presidente del gobierno, como digo, hasta ese momento. Voy a presentar a las personas que me honran con su presencia en esta tarde. Rafael López Cabezuelo es concejal del PSOE, es presidente de la agrupación local del PSOE, ha sido secretario general de la UGT, uno de los grandes tertulianos, que yo digo yo, aquí, ancho. Bueno, de los grandes tertulianos por tu calidad, por saber enjuiciar y por tu objetividad. Y además personas, hay muchísima gente que te sigue en Facebook, muchísima gente. Sobre todo te siguen, Rafa, los que te tienen que seguir, que son muchos. Entre ellos me incluyo yo. Gracias por estar aquí. Gracias, sí. María Dolores Gómez, alcaldesa de Carcelén, directora provincial del Consorcio de Consumo en la Diputación Provincial de Albacete, que me ha demostrado desde hace ya muchos años que te conozco que eres también, bueno, aparte gran amiga, una gran contertulia, con una gran sensatez y una gran objetividad. Gracias igualmente por estar aquí. Gracias. Y Federico Rodríguez Morata, una persona a quien respeto igualmente muchísimo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, igualmente un gran tertuliano de los de verdad en la red de redes que es Facebook. Gracias a los tres por estar aquí. A vosotros. A vosotros. Me van a permitir que haga una pequeña cronología, un resumen de todo lo que vamos a hablar en esta tertulia, para ir después desgranando lo que ha ido pasando en las distintas fechas. Un resumen que he intentado sacar en cada una de las fechas, pues algo muy concreto para ahora, a partir de lo que yo vaya diciendo, que nuestros amigos, los tertulianos, pues nos lo desmenucen y digan todo aquello que quieran. Bueno, todo esto surge porque el día 24 de mayo la Audiencia Nacional condena a 52 años a Correa por la Gürtel, 33 años a Bárcena, 15 a su mujer y multa con 245.000 euros al Partido Popular. Esto fue el día 24 de mayo. El mismo día 24 de mayo, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Maillo, manifiesta que el Partido Popular no ha sido imputado ni procesado y vamos a recurrir la sentencia. El día 25 de mayo, el PSOE registra en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy. El 29 de mayo se produce una comparecencia de María Dolores de Cospedal en el Congreso de Investigación, en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, y manifiesta que el Partido Popular lo componemos miles de afiliados, militantes, que son gente honrada y trabajan mucho por sus vecinos y compatriotas. El día 1 de junio, Pedro Sánchez sale como nuevo presidente del gobierno tras validar la moción de censura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contra Mariano Rajoy, con 180 votos a favor, 169 en contra de dicha moción de censura, y Pedro Sánchez queda investido de ese momento presidente del gobierno. Ese mismo día, 1 de junio, Rafa, todas estas cosas que estoy sacando son porque creo que son interesantes para ahora ir desmenuzando. Y me señalo a Rafa porque ese mismo día, 1 de junio, la UGT, todavía no había prometido Pedro Sánchez su cargo, ya estaba reclamando al nuevo presidente del gobierno más agenda social y más regeneración democrática. Se nos hacía tarde. Bueno, el día 2 de junio Pedro Sánchez promete su cargo ante el rey Felipe VI como presidente del gobierno, por cierto, sin símbolos religiosos, la primera vez en la historia de la democracia reciente que eso se produce. Es un guiño que también habrá que luego analizar. El día 5 de junio Mariano Rajoy deja la presidencia, esto fue ayer, del Partido Popular, manifestando que es lo mejor para el Partido Popular y para España. El día 6 de junio, hoy ya esta mañana, en diversas cadenas de radio y televisión, María Dolores de Cospedal no aclara, preguntándole por varias cuestiones, si competirá en la sucesión de Mariano Rajoy, pero sí manifiesta que haré lo que sea mejor para mi partido. Incluso da a entender que es posible que incluso pudiera dedicarse a otros menesteres, ya veremos. El mismo día, hoy, día 6 de junio, el Partido Popular recurre la condena a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama Gürtel
que fue, como saben ustedes, de 1999 a 2005, al entender que el tribunal no valoró si efectivamente se produjo el beneficio ilícito que le atribuye por las actividades de la red corrupta en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. En ese mismo escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Formación Popular, ya digo que eso ha sido esta mañana, pide su absolución y expone una serie de pretensiones que, a su juicio, no han sido respondidas en la sentencia conocida el pasado 24 de mayo y en la que se obliga a pagar al Partido Popular 245.000 euros. Hoy mismo, día 6 de junio, Mariano Rajoy, en respuesta por alusiones a las declaraciones realizadas por su antecesor en la presidencia del gobierno, José María Aznar, que ayer, 5 de junio, manifestó en la presentación de un libro que se ofrecía para ayudar y volver a unir el centro derecha en España. A ese respecto, hoy Mariano Rajoy ha manifestado que el centro derecha no hay que reconstruirlo porque ya está construido. No obstante, Mariano Rajoy manifiesta, igualmente esta mañana, que no dimitió antes de que prosperase la moción de censura porque, de haberlo hecho, dice textualmente, el resultado habría sido el mismo porque Sánchez no habría necesitado luego mayoría absoluta sino mayoría simple. Y matiza que dimitir no tenía el más mínimo sentido porque no he hecho nada malo. Durante los días 4, 5 y 6 de junio, ya para acabar y empezar la tertulia, pues como saben ustedes, se están dando ya a conocer las distintas personas que van a ostentar las distintas responsabilidades de los distintos ministerios que van a formar el gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, gobierno de Pedro Sánchez que va a tener, según fuentes oficiales de la Moncloa, al que yo he tenido acceso, digo yo porque ha sido particularmente, así lo aseguran, van a ser aproximadamente es posible que sean 17 ministerios, a los que de momento ya tenemos 13 ministros y ministras, por lo que faltarían comunicar los nombres, y son 13, de 4 posibles, tanto mujeres como hombres. Cabría, ahora diremos los nombres de las distintas personas, como el último que tenemos, que nos ha llegado mientras presentábamos la tertulia, ha sido, me van a permitir, esto hay, hoy en día, hoy esta tarde va a ir así, pero es que tiene que ser así. El último que tenemos es el de Luis Planas, que va a ser ministro de Agricultura, que ha sido exconsejero andaluz y es embajador en Marruecos y ante la Unión Europea, con lo cual nos faltarían el de pesca, perdón, el de cultura, industria y turismo, interior y defensa. Bueno, ya veremos cómo se suscita todo esto. Por lo demás, los que están ahora mismo ya conformados son Carmen Calvo, vicepresidenta única y ministra de Igualdad, Josep Borrell, ministro de Exteriores, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Teresa Rivera, ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, Nadia Calviño, ministra de Economía, Meritxell Batet en Política Territorial, Carmen Montón, ministra de Sanidad, ahora seguramente mi amiga y compañera María Dolores dirá algo de Carmen Montón, que es paisana, claro, nuestra, Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Isabel Celaá, ministra de Educación, Dolores Delgado, ministra de Justicia, Magdalena Valeria, ministra de Trabajo, consejera que ha sido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a quien debo de saludar personalmente, vamos, me congratula especialmente, que nos congratula a todos, ¿verdad, Federico, María Dolores, Rafael, que Magdalena Valerio, a la que yo he tenido oportunidad de entrevistar muchas veces, pues haya sido llamada por Pedro Sánchez como ministra de Trabajo, porque es una persona muy, pero que muy válida. Y bueno, y este señor Luis Planas, que ha sido nombrado hace minutos, que va a ejercer como ministro de Agricultura, y que ha sido consejero andaluz y es embajador en Marruecos y ante la Unión Europea. Bueno, nos quedan algunos ministerios que ahora iremos analizando. Bueno, pues muy rápido ha sido la presentación. He hecho un pequeño resumen de croquis para ir hablando al respecto de por qué se produce todo esto. Me decía Federico en la antesala, hablando en la sala de juntas, que si a nosotros nos dicen hace una semana que íbamos a estar reunidos para hablar de todo esto, Federico, ni nos lo creemos. Y ya empezamos. Claro. No, sí, evidentemente la política española ha sufrido un cambio en 2 semanas que nadie sospechado. Es decir, yo creo que no había ningún analista político en España que pudiera ni siquiera imaginárselo. Y desde luego trae causa todos estos cambios de una sentencia judicial, como es la sentencia del caso Gürtel, donde hay un antes y un después, aun cuando es cierto que en la sociedad, antes de que la sentencia saliera,
pues desde hace mucho tiempo el conocimiento sobre determinadas irregularidades cometidas por los ex tesoreros del Partido Popular era vox populi. Lo que pasa es que una cosa es en las tertulias, en el debate político o el debate social, y otra cosa es que tres magistrados, en concreto 2 de ellos, de forma tan contundente, pues acusen a altos dirigentes del Partido Popular y al Partido Popular con la gravedad de los hechos que lo ha hecho. Pero es que además, y quizás esto es lo que ha hecho precipitarse también todo, no solo la sentencia de Gürtel, es que la Gürtel, esta es la primera de las 7 piezas que tiene para que me entienda todo el mundo, va a haber 7 sentencias de 7 casos diferentes, más 5 de la Pónica, más 3 del caso Lezo, más el nuevo caso último, el Erial, del señor Zaplana. Claro, esta es una situación insostenible para un país. Para un país democrático no se puede sostener a un gobierno apoyado por un partido político que en los próximos, previsiblemente año y medio, va a estar de sobresalto en sobresalto por causa de los casos de corrupción que le asaltan. Y esta es la primera de las sentencias. Ante ello, lógicamente, la lógica es que el presidente del gobierno hubiera dimitido. Quiero recordar que la propia sentencia hace alusión a la veracidad de los papeles de Bárcenas. Es verdad que esa no es una sentencia que tenga por objeto el debatir sobre los papeles de Bárcenas, pero, hombre, ya que la propia sala de la Audiencia Nacional haga alusión a los papeles de Bárcenas para dar veracidad a determinados hechos claramente delictivos, pues colocaba a este país en una situación, a mi juicio, insostenible. No dimitió, y eso es lo que dio lugar a que, dado de que Ciudadanos no tiene la mayoría suficiente para haber presentado una moción, porque se exige el 10% de los 350, es decir, se necesitaban 35 diputados y solo cuenta con 32. Dado de que Unidos Podemos ya había presentado una moción y la Constitución prohíbe que se pueda presentar otra moción en la misma legislatura, el único partido que podía hacerlo era el Partido Socialista. Ante la inactividad del Partido Popular, que no reacciona. Yo, la verdad es que estuve todo el mismo día en que salió la sentencia pendiente del Partido Socialista, porque nadie salió a hacer ninguna declaración. Yo no sé si os acordáis, era un poco sorprendente, ¿no? Sí, hasta que, claro, por la noche ya supongo que Pedro Sánchez, ante la inacción del gobierno, pues anuncia a través de José Luis Ábalos, anuncia la presentación al día siguiente de la moción de censura, que era inevitable. Y luego hay una confluencia de situaciones que son evidentes. Es decir, es que no hay ningún partido político que pueda convalidar la corrupción, salvo a uno, que no es que convalide la corrupción, y hay que ser justos como ciudadanos, pero que, claro, lo que no le interesaba era la moción de censura, porque quizás era el único partido del arco parlamentario que no le interesaba esa moción de censura. Bueno, y yo me paro aquí. Y que podía haberse beneficiado, Federico, por el transcurso del tiempo. Es decir, se puede haber beneficiado en cuanto que los votos que se vayan del PP acabarían probablemente en Ciudadanos, y era dejar un poquitín correr más de tiempo. Lo que pasa es que creo que hay la actuación del Partido Socialista ha sido inevitable. ¿Quieres tú también valorar un poco el tema que se veía venir tarde o temprano de la Audiencia Nacional y de la sentencia? Lo que no voy a hacer va a ser justificar, como estamos haciendo estos últimos días, el haber presentado una figura que es absolutamente legal, constitucional y además, en este caso, muy oportuna. Porque ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el PP ganó mintiendo, ha gobernado mintiendo y ha perdido mintiendo. Este es el problema de fondo. O sea, no se puede acumular tantas mentiras en tan poco tiempo por un grupo político, en este caso el PP. Por tanto, esto ya sería suficiente para decir, usted váyase, déjenos en paz ya, deje de mentirnos y de engañarnos permanentemente, mañana, día y noche, a través de sus medios de comunicación, en fin, bueno. Entonces, era una moción necesaria, pero desde el primer día.
¿Qué ocurre? Pues lo que dice Federico, que el Parlamento está fragmentado con muchos grupos que dicen que esto es bueno, ya veremos al final si es bueno o es malo, porque aquí todo el mundo parece que está en contra del bipartidismo. Pues vamos a ver cómo acaba esta feria, ¿no? Pero lo cierto es que ahora quien podía presentarla era el PSOE, y ha hecho lo que tenía que hacer, lo que le hemos exigido, unos en silencio y otros, me imagino que menos silencio, los afiliados. Por tanto, no hay que justificar nada. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lo que sí que es interesante advertir es que frente a la acusación que recibió Pedro Sánchez de que la moción de censura debía de conducir a unas elecciones generales, ojo, las mociones de censura son constructivas, Claro. Constitucionalmente constructivas. Eso quiere decir que la finalidad que debe de perseguir una moción de censura es no solo censurar al actual gobierno, sino constituir un nuevo gobierno a cuya cabeza debe estar el candidato que se presenta. Una. Dos, desde luego la finalidad no es convocar unas nuevas elecciones, porque entonces se incurriría en un acto fraudulento. Se estaría cometiendo un fraude de ley, un fraude al artículo 113 de la Constitución, que no prevé la moción de censura como un instrumento para convocar elecciones. Para eso está la dimisión de un presidente. Correcto. Y por tanto la convocatoria. Dado de que él no lo hace, es por lo que el Partido Socialista se ve obligado. Y se ve obligado a hacer un gobierno, que luego ahora si queréis entramos, pero es un gobierno de tal solvencia que lógicamente nadie va a discutir que efectivamente la finalidad del Partido Socialista ha sido constituir un gobierno solvente y que dure. Pero yo creo que había razones más que suficientes, y más si añadimos la que ha dado Federico. Esto es una figura legal, necesaria, constitucional, y nadie puede cuestionarla, salvo los que lógicamente tienen intención e interés en embarrar y distraer y manipular. Eso sí. Al PP le ha ido muy bien durante mucho tiempo, es decir, negando la mayor, seguir mintiendo y dejando pasar el tiempo. Esto es como el Prestige. Eran unos hilitos, es decir, unos casos aislados de corrupción. Oiga usted que la corrupción se lo está comiendo por los pies. Y luego además que no son casos aislados. Muy importante en Rafa Madrones, Federico, de que yo no sé si se entiende en este país lo que es, que tú que eres el experto, Federico, una democracia parlamentaria constitucional. Claro, si las personas que están diciendo eso para... Lo saben perfectamente. A mí lo que más me duele, pero sí, pero esto lo sabemos las personas que de alguna forma tenemos una cierta forma. A mí lo que más me duele es que un político engañe al pueblo. Claro. A mí lo que más me duele es que a las personas que no han tenido la fortuna de tener o adquirir conocimientos jurídicos en este caso, pues un político salga y diga que es que el gobierno es ilegítimo. Exacto. Porque ha sido o se ha constituido siendo una minoría y que por tanto es ilegítimo. Que podrá ser legal, pero es ilegítimo. No. El título de legitimación de un presidente de gobierno y de un gobierno lo otorga única y exclusivamente el artículo 113 en relación con el 115 de la Constitución. No lo otorga, desde luego, ni la derecha ni la prensa de la derecha. Y digo esto porque los titulares de la prensa del día siguiente al nombramiento de Pedro Sánchez me hacen pensar y dudar si efectivamente estamos ante una democracia mediática en este país, o estamos ante el monopolio. Falta democracia en los medios. Y de la pluralidad necesaria. Es un buen tema de... Es un gobierno legal y legítimo. De conversación y una variable importante, porque efectivamente hay algún que otro periódico, no voy a decir el nombre, sobre todo por no hacerle publicidad, aunque no haría falta que yo se la diera, pero que me consta que, no sé si estoy equivocado, va a cambiar de director o ha cambiado ya de directora ha pasado a directora hoy mismo, ¿no? Hoy mismo creo. Soledad Gallego. Bueno, pues como ya lo ha dicho Federico, estamos hablando del país y ha pasado de que lo dirige un señor a dirigirlo una señora. Y parece ser que en los 2 últimos días ya incluso las portadas son distintas. Han ido variando. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es ir contra la evidencia, quiero decir, y es que yo creo que es un error, es decir, para el propio medio, es decir, para el propio gobierno, es decir, cuando uno niega lo que es evidente, si la población no somos tonta, podremos tener más o menos conocimientos, podremos estar más o menos formados, pero acabamos cansándonos cuando alguien nos toma por ignorantes.
No, es decir, la mayoría de las personas tenemos mucho sentido común. La mayoría, algunos no, pero la mayoría sí. Y cuando la gente se da cuenta de que te están intentando engañar con argumentos, con elementos que no se sostienen, pues al final la gente lo que se da cuenta es que le intentan engañar. Yo creo que afortunadamente, insisto, esto ya es pasado, es decir, no hay que justificar. Sí, no hay que justificar, sí. Explicar, sí, claro, porque si no, pues hay mucha gente que no saben y están constantemente, claro, que la gente sepa lo que ha pasado y machacando. ¿Por qué pasa? Claro, ¿Qué pasa? Estaría bueno que encima los que saben no expliquen lo que ocurre, ¿no? Claro. Pero bueno, ha sido una situación penosa. Yo que llevo ya algunos años en este oficio, sí, algunos lleva, sí. Yo no he visto ninguna época, desde los tiempos de arriba y del pueblo, y aquellos tiempos donde había que leer entre líneas no he visto nunca ningún acoso tan feroz contra un partido como el que he visto en estos años. Sí. Y es que a Pedro Sánchez lo han borrado del mapa, no existía. Es verdad que él aprovecha el tiempo y como dije hace poco tiempo, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿no? Sí, exacto. Sí. Porque al final pues, ha resultado que no estaba tan muerto como decían, pero esa es la intención, sí, que desapareciéramos del mapa. No interesaba ni un partido fuerte, ni un líder fuerte. Nunca he visto, en los casi 50 años que estoy pataleando por aquí, en temas políticos, nunca he visto esta situación. Y afortunadamente parece que este episodio ya se ha cerrado, esta temporada larga de casi 7 años se ha cerrado y empezamos a ver luz, ¿no? Al final del túnel. Y yo creo que, como ya Federico lo apuntaba, después de las cosas que estamos conociendo a lo largo del día de hoy y de ayer, pues podemos empezar a tener esperanza, ¿no? Vamos a hablar, si queréis, de la figura de Pedro Sánchez, lo que este hombre, lo que este hombre ha pasado, de aquel famoso día en que se tuvo que marchar, no viene a colación, pero es un hombre que creyó en sí mismo, que estuvo él se vio apoyado por la militancia, comentábamos en la sala de juntas, él sintió esa sensibilidad por parte de los militantes, de los simpatizantes, de muchos, no de todos, pero sí de muchos de ellos, y él dijo, por encima de lo que digan otras personas, yo tengo que seguir porque se lo debo a la militancia, a los compañeros y sobre todo al socialismo. Y siguió. Y llega hasta aquí, que es presidente del gobierno. Y eso en un breve, corto de tiempo, espacio de tiempo, que además en los últimos, como bien decía Federico, en la sala de juntas, en la última semana nadie podía pensar que esto podía llegar a ocurrir. Bueno, pues el caso es que ahora mismo Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y me gustaría que valorarais un poquito la figura de Pedro Sánchez, lo que este hombre ha aguantado, lo que habrá pasado y que al final llega aquí. Y ahora hasta sus propios detractores, que ha tenido muchos, en Castilla-La Mancha por supuesto, en Albacete también. Bueno, pues ahora no se oye a nadie decir lo contrario de lo que diga Pedro Sánchez, y todo el mundo parece que está con él. Debo decir que incluso el propio José Bono ayer salió a la palestra diciendo que había que estar apoyando a Pedro Sánchez contra viento y contra marea. Ya, pero bueno, eso está muy bien, pero eso no es lo que se ha estado diciendo en los últimos meses, pero es lo que debe hacer. O sea, yo me alegro que lo reconozca. Quiero decir, porque aquel contra viento y marea ya lo nombramos. Está José Bono porque es un referente. Es lo que debe hacer. Pero que alrededor de José Bono hay muchísima gente. Fíjate, de toda esta situación, lo más relevante es que ahora que ha triunfado la moción de censura, que hoy está constituyéndose, anunciando al rey, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su gobierno, que ahora nos preguntamos por qué presentó su dimisión. Sí. Es que él presentó su dimisión contra toda la opinión del partido, de los altos dirigentes del Partido Socialista, porque no quería apoyar a un gobierno que él consideraba, como le dijo, por cierto, en los debates parlamentarios, que era un gobierno corrupto. Sí. Y el tiempo le da la razón. Es decir, la sentencia del caso Gürtel ha venido a darle la razón de que si efectivamente, por ejemplo, Podemos hubiese sido más tolerante en aquel momento y hubiera propiciado un gobierno con el PSOE y con Ciudadanos, pues previsiblemente nos hubiéramos ahorrado
un espectáculo que la sociedad española no se merece, y es estar en boca, es que hasta a nivel internacional, sí, Le Monde, cualquier medio de comunicación, la noticia de aquel viernes fue la corrupción en España. Entonces España no se merece esto, y por tanto yo creo que es bueno coligar aquel momento con todo lo que luego él ha hecho, porque no es fácil renunciar a los cargos. Y sobre todo cuando uno es el jefe de la oposición y por coherencia con tu planteamiento, porque consideras que Mariano de Rajoy no era la persona hábil para dirigir los destinos de España, presentas tu dimisión y además contra la opinión mayoritaria de todos los altos dirigentes de tu partido, y te echas al monte y coges tu coche. Y la sorpresa es que desde Chirivella, que es el primer meeting que hace, hasta el último, se lleva la gran sorpresa. Bueno, yo cuando vi el vicerrectorado en Albacete a reventar, que no, bueno, yo estaba sentado en el pasillo. Bueno, pues algunos decían que no estaba tan lleno. Ya. Bueno, si quieren negar la evidencia otra vez más, quiero decir, ahí están los... Lo cierto y verdad es que ha sido un proceso en el cual yo creo que él se sintió fortalecido por la gente más sencilla. No por los dirigentes de los partidos, del Partido Socialista, sino por la gente de base. ¿Esa base es su fuerza, Federico? ¿Esa base es su fuerza, Rafa? Yo estoy convencida. O sea, yo estoy convencida que la fuerza de Pedro Sánchez está en la base, y creo que nos pusimos detrás de él, incluso las personas que a las primeras primarias que él se presentó no le habíamos votado. Yo no le voté en las primeras primarias. Y he reconocido públicamente, y se lo he dicho a él públicamente, que yo le voté a partir de aquel 1 de octubre en que veo la injusticia que se produce. Y yo digo, esto no puede pasar en un partido en el que yo milito, esto no puede pasar en un partido que se llama socialista. Y aquí tenemos que dar la cara. Y tenemos que dar la cara por nuestro secretario legítimo, que si hay que quitarlo después, se quitará. Pero democráticamente, no porque algunos lo digan, no porque unos señores lo digan. Entonces, en aquel momento yo creo que pensamos que sí que había una persona que podía ayudarnos al Partido Socialista a recuperar la dignidad como partido, como militantes, como personas defensoras de la clase trabajadora, de los jubilados, de los estudiantes. Es decir, pensamos que ahí estaba esa persona. Porque, como dice Federico, dimitió, cosa que no se lleva, cosa que la gente no suele hacer. Dejó un escaño que también, evidentemente, con una buena remuneración, que otros muchos por comodidad o por cobardía o por falta de otras cosas no lo dejan, y él dejó ese escaño y se fue a su casa. Por coherencia. Y dijo, ahora cojo mi coche y me tiro a la carretera. Y es que en cada provincia yo creo que estábamos esperándole un montón de personas diciendo, este es el que va a sacar al Partido Socialista de la situación en la que se encuentra, porque la provincia de Albacete era un reflejo de lo que estaba pasando en toda España, y en la provincia de Albacete pasaban cosas dentro del Partido Socialista que no eran propias, a mi juicio, de socialistas. Es decir, había actitudes que para mí, lo he dicho también públicamente, de caciques, y que eso había que limpiarlo. Y que lo tenía que hacer una persona que fuese capaz de tirarse al monte. Es decir, alguien que viniese puesto por el dedo de no sé quién no lo iba a hacer. Lo iba a hacer alguien valiente, coherente y una persona tenaz y trabajadora. Y que dijese, no me da miedo Rafa nada. Te mira como asintiendo, voy diciendo. Me voy a recuperar a la gente que es la base del Partido Socialista, a la militancia. Y claro, se juntó el hambre con las ganas de comer. Quiero decir, si viene un líder que lo han defenestrado nuestros propios compañeros y que es capaz de decir me voy, pero me voy para volver, y volver fuerte. ¿Y con qué fuerza? Con la de la militancia. Y muchos estamos esperando ese líder. Bueno, una cartera importante que se acaba de producir en este momento, que es la de Constantino Méndez, que es nombrado ministro de Defensa. No. Ahora miraremos quién es Constantino Méndez. Pues pero seguro que nos va a gustar viendo los ministros que se están nombrando. Yo creo que nos va a gustar, aunque no lo conozcamos, porque son verdaderos pesos pesados, o sea, personas coherentes. Yo al menos a los pocos que conozco, coherentes, y como comentábamos, o sea, son personas referentes en cada uno de sus materias, con actitud y con actitud. ¿Qué más queremos? Es decir, yo creo que se está rodeando de un muy buen equipo, y el buen líder tiene que tener un muy buen equipo. Es decir, sin un buen equipo, pocos líderes pueden tirar. Valorarme adelante. si os parece bien, Rafa. Yo le decía que yo sí lo voté y lo avalé desde el primer momento.
Es más, estamos en la ejecutiva local 30 y tanto, no me acuerdo cuántos, y creo que solamente apoyamos a Pedro, otro y yo, de toda la ejecutiva local, o sea, a Madina, otros. Bueno, el caso es que es verdad que aquí. En aquel momento fue Tapias, creo recordar. En Madina y Tapias, ¿no? Madina y Tapias, efectivamente, sí. Y luego, pues, seguí. ¿Por qué? Pues lo comentamos antes también, antes de empezar, porque se veía venir que necesitábamos alguien distinto, con convicciones profundas, con preparación importante, con una imagen importante y que no estuviera lastrado por el pasado. Porque aquí no nos engañemos, es decir, la manipulación, lo que hemos comentado antes, hizo que una de las personas más inteligentes y más brillantes del PSOE, que era Rubalcaba, y que además venía pues con una mochila llena de éxitos, ¿no? Sin embargo, en poco tiempo, como él le hicieron un buen entierro, como él decía. Si aquí se enterramos muy bien, y es verdad, le dieron un entierro precioso a Rubalcaba, pero lo enterraron. Entonces, ante eso, bueno, pues no sé por qué, yo sí que vi en Pedro pues el futuro del partido. Y luego, joder, cuando uno, pues es verdad que más por intuición, no sé, y también pues porque el olfato ya de los mayores se atrofia por unas cosas, pero para otras se afina, ¿no? Cuando ves que ese que es el proyecto, el futuro, pues va todo el mundo a por él. Pues efectivamente, eso también yo creo que este es es el un elemento futuro. importante. O sea, cuando le han intentado atacar tanto desde claro, los poderes fácticos, desde muchos ámbitos, a mí eso es lo que me, convenció. Si tanto interés había en machacarlo por gente que sí conoce sus intereses y socios internos y externos de estos intereses, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Y ese fue el razonamiento. Y efectivamente, pues luego, porque eso se dice enrabietable, no, voy a volver, voy a recuperar, sí, pero hay poca gente que lo haga. Uno a su casa y dice, ¿dónde vas tú? Claro, hay poca gente que lo haga. ¿Qué necesidad tienes? Tuvo la necesidad de salir y partir del cero hace mucho frío, en el cero hace mucho frío. Y entonces remontar a... Yo creo que también ha sido una figura, un fenómeno como que se ha retroalimentado. Es decir, lo comentábamos también al principio. Él se va, cuando uno se va puede decir que vuelve, pero luego hay que volver efectivamente. Él lo hizo y desde aquel espíritu de Chiribella, es decir, es que a cada meeting que iba tenía más refuerzo. Y era la gente normal. Para esos que dicen que estaba o no estaba el Paranifo, pues nos podemos ir a la hemeroteca y ver las fotos de qué personas éramos las que íbamos a los mítines. No, algunos le ponían pegaciones, es que esos no son afiliados al partido. Y yo digo, ¿no? ¿Y qué? Pero o sea, esto es malo, que vayan a ver lo que no son afiliados al partido, esto es malo. Que hace falta será bueno, ¿no? Gente, claro. Que venga gente a es lo que estamos diciendo un montón de años, hay que abrir la casa del pueblo para que la gente venga y nos vea y nos conozca. Luego cuando vienen, les echamos la bronca. Pues, y luego ya el 21 de mayo, cuando efectivamente gana las primarias, yo creo que eso también fue ahí fue una victoria de la militancia, que él además de forma muy generosa se la ha brindado a la militancia, porque en definitiva lo pusimos ahí, pero era algo que era muy difícil, pero es que se consiguió. Y se demostró que independientemente de que haya más varones o menos varones o baronesas o determinados personas en el partido que pueden considerar o creer ellos que tienen tanto peso, es decir, fue la militancia la que se puso en otra parte de la balanza y dijo, aquí somos más. Yo Dolores, como no me gusta mucho el culto, es más, me da así un poquito de pudor el culto a la personalidad, porque me he llevado muchas leches por estos cultos. O sea, entonces, yo creo que el éxito de Pedro ha sido, aparte de eso que hemos dicho, que ha ofrecido pues lo que la gente ahora mismo está demandando: honradez, coherencia, dignidad. O sea, honradez ante la podredumbre y la corrupción que esta gente ha generado. Claro, si tú contrapones los valores que ahora mismo representa Pedro Sánchez con los que ha representado hasta ayer el llorado Rajoy, digo usted, si es que no hay, y claro, y la gente no es tonta.
que nos creemos que la gente no es tonta. Por mucho que queramos hacer, la tonta no es tonta. Y mira que se empeñan todos los días en la televisión, en la radio, en los periódicos, hacernos tontos. Bueno, pues no somos tontos al final. Somos del pueblo, paletos, ignorantes, pero tontos no. Pero más listos que un cepo muchas veces. Hay cosas que no nos las cuelan. Exactamente. Sí, que hay un hecho que yo creo que sobre todo el Partido Socialista debía valorar. Hasta que se produce la situación que da lugar a la dimisión forzada de Pedro Sánchez, el Partido Socialista estaba en una situación muy difícil. Sí. Con la gente joven abandonando al Partido Socialista, porque el Partido Socialista hasta ese momento las conductas junto con el Partido Popular, ese bipartidismo, estaba generando en la sociedad una clara desconfianza. Y hay un antes y un después en el acto de revelación, de rebelarse por parte de Pedro Sánchez frente a la estructura dirigente del Partido Socialista que venía dirigiéndola desde prácticamente los años 80. Y se revela. Y se revela contra Rubalcaba, y se revela contra Felipe González, y se revela contra Alfonso Guerra, y se revela contra toda la estructura de mando de un partido anquilosado. Hay que decirlo, anquilosado en ese bipartidismo de reparto fácil donde a la gente joven no llega. La gente joven optó por las situaciones de izquierda con Podemos o con la gente más conservadora con Ciudadanos porque le generábamos rechazo, el rechazo del establishment acomodado que se reparten los cargos y se suceden unos a otros. Y Pedro Sánchez supone una ruptura por la izquierda, una ruptura con ese modo de gestionar un partido. Con un planteamiento, si me apuras, incluso más de izquierdas, pero contando siempre con la militancia. Desde las primarias hasta las principales decisiones donde se nos consulta. Además de una manera que yo admiro mucho en Pedro Sánchez es, además de la sensatez, la serenidad. Es decir, se ha hecho todo el proceso, es decir, porque realmente este hombre ha penado mucho, ¿eh? O sea, ahora lo vemos de presidente de gobierno, pero es que hasta llegar aquí ha tenido que penar lo que no está escrito. Es lo que querías comentar al principio, que lo que ha tenido que pasar este hombre, él sabrá, ¿eh? Entonces, él y su familia. Ha demostrado, es decir, ser una persona trabajadora, luchadora, tenaz, y que además no ha sido nunca estridente. Ha sido siempre una persona serena, conciliadora. Porque yo lo he visto en algunas situaciones que digo, madre mía, si es para mandar a freír monas a quien hubiese sido. Y ha sido un hombre que se ha mantenido siempre en su sitio. Y además, claro, eso es lo que le ha hecho ir creciendo. Y cuando además somos la militancia los que lo ponemos ahí, ahora lo vemos de presidente de gobierno, además frente a un gobierno del PP, que no nos olvidemos que lo que está enfrente es del PP, al margen de los problemas que pueda tener el Partido Socialista. Es decir, él dijo no a un gobierno basado en la corrupción y a un gobierno basado, como decía Rafa, en la mentira. Pues claro, este hombre toma un valor altísimo. Valorarme porque no quiero que se me quede en el tintero después y me gustaría que enjuiciarais el hecho, por ejemplo, hay un ministro particularmente, que yo creo que va a estar en el candelero desde hoy hasta dentro de algún tiempo, esperemos que sea cuanto antes mejor, que se solucione para bien de todo, que es Josep Borrell y el tema de Cataluña. Es decir, Josep Borrell ha sido una persona y es una persona muy crítica contra el separatismo. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo hace unos meses, cuando estuvo aquí, y tenemos la entrevista por ahí, que luego la rescataremos, y es una persona muy crítica. Bueno, pues a los catalanes no le ha gustado mucho la figura de ministro de Josep Borrell. Ellos esperaban una persona, bajo su punto de vista, más flexible, más maleable. Pues no ha sido así. Bueno, ¿Qué os parece? Pero es que alguien dudaba que el Partido Socialista a eso me refiero. No iba a previamente sitio, claro. Es que no hay otra cuestión. Y a defender lo que los socialistas siempre hemos defendido. A España y además de forma lo llevamos en nuestras siglas. Obrero español. Es que no sé cómo hay que explicarlo esto. Resulta sorprendente que el único partido que existe hoy en el Parlamento que impulsó la Constitución española y que la ha defendido con su propia vida, si es preciso, que tengamos que explicar la españolidad. Es decir, yo personalmente
como socialdemócrata no lo acepto. Es decir, yo tengo mi convicción absoluta de ser español y estaba convencido de que este gobierno no iba a hacer dejación bajo ningún concepto, ni había pactado con los independentistas. Los independentistas eran los primeros interesados en deshacerse de Mariano Rajoy y hubieran votado a quien se hubiera presentado. ¿No les ha gustado Josep Borrell? Claro, porque Josep Borrell les ha explicado con datos, no con mentiras. Y ahí en su propia casa. Y ahí en su propia casa, las mentiras del independentismo. Y por tanto, claro, Josep Borrell no puede ser, y además no es una persona de alguna forma maleable, es una persona cultísima y por tanto con muchísima información y por tanto yo creo que es un mensaje. Un mensaje, además, ¿os acordáis? Ese es el primer nombramiento que aparece. Sí, el primero. Y se hace adrede. El primero. Para dar un mensaje de que... Cuidado, que esto no es lo que algunos se piensan. Un aviso para navegar. Es decir, aquí desactivo todo tipo de... Habla claro en varios idiomas, pero habla claro en todos los idiomas. A este se le entiende, aunque maneje varios idiomas. Y eso tampoco gusta ahora mucho. O sea, que las cosas las digan tan claras no apetece mucho. Ni a los independentistas ni al PP tampoco le hace mucha gracia. Sobre esto sí que tiene mucha importancia algo que ha pasado desapercibido en los medios, no sé si interesadamente o no, pero hay un documento elaborado por un conjunto de excelentes catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que se llaman Ideas para la Reforma de la Constitución, entre ellos impulsado por Santiago Muñoz Machado, que hoy es el padre del Derecho Administrativo español, y que a mí me consta que ese documento está encima de la mesa de Pedro Sánchez, y ese documento estuvo en la mesa del ciclo de economistas catalanes, que lo asumió, y me consta que una persona que a mí no me gusta nada, pero bueno, el actual presidente de la Generalitat hizo unas declaraciones en la cual consideró que podía ser un buen documento de base. Bueno, nos podemos encontrar con que a lo mejor, esto es una hipótesis, pero a lo mejor puede haber unas bases para encontrar una solución constitucional, porque lo que está muy claro, lo ha dicho Pedro Sánchez, el Partido Socialista no se va a separar ni un ápice de la Constitución. Por tanto, puede haber una solución constitucional al problema de Cataluña. Hoy, por lo menos a corto plazo, si este gobierno, que tiene la mayoría que tiene, no lo puede hacer, dejar el trabajo hecho para que el problema catalán se pueda resolver. Un guiño a Cataluña. Pero que no nos engañemos, Federico, es que se nos olvidan las cosas. Es que el que ha provocado la tensión de Cataluña y la fractura en Cataluña es el Partido Popular. Es que se nos olvidan las cosas a los meses que ocurran. El Partido Popular le interesa. Hombre, ¿cómo que le interesa? El Popular le interesaba tapar tantas cosas y por otra parte... El Estatuto de Cataluña, María José, tuvieron, luego todo el Parlamento Español, el Parlamento Catalán y en el referéndum más del 60 y pico por ciento los catalanes. Por tanto, tema resuelto para no sé cuántos años, 15, 20, 30, no sé. Pero había un estatuto aprobado por el Parlamento Español, por el Parlamento Catalán y por los catalanes. ¿Quién rompe eso? ¿El Partido Popular? Sí, correcto. A través del Constitucional, después de cambiar, por cierto, un juez del Constitucional, que esa es otra. Esa es otra. Es que, hombre, por favor, como dice Pepe, bueno, es que si usted primero cambia la baraja y después jugamos, no ve usted el baraja que tenemos y claro. Mira, una figura que me parece, bueno, lógicamente me parece clave por muchos motivos, ¿no? Nadia Calviño, como sabéis, es una de las personas que, además de ser mujer, es la principal precursora de los presupuestos de la Comisión Europea, una persona fundamental dentro del Parlamento Europeo, sobre todo en el aspecto económico y financiero. Yo esto lo considero, a nivel particular, como un guiño hacia Europa, para que Europa diga, y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, decir, cuidado, que sí, nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, pero que sabemos lo que hacemos y que por eso ponemos y designamos como ministra de Economía a una persona que a ustedes les está haciendo un trabajo impresionante dentro de la economía presupuestaria a nivel europeo. ¿Qué opináis a este respecto? Que me parece que va a ser una figura clave como abanderada de los proyectos económicos de España para Europa. Hablo del Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. A la que tanto se habla de la prima de riesgo y tal.
Nadia Calviño es la actual directora de presupuestos de la Unión Europea. Es decir, dicho de otra forma, es como la ministra de Economía, de Presupuestos del gobierno europeo. ¿Por qué decide, por cierto, perdiendo muchísimo dinero, porque cobra mucho más como directora que como ministra? ¿Por qué decide Pedro Sánchez recurrir a ella? Porque es que también los ciudadanos tienen que saber que la herencia económica que el Partido Popular deja al actual gobierno es con una deuda pública desorbitada. Nosotros tenemos un problema, es que necesitamos, afortunadamente, el ritmo económico es positivo, pero el actual gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, pues nos ha dejado una deuda histórica, que hay que pagar. Casi el doble que Zapatero, que había que echarlo inmediatamente por la deuda. Y eso genera, en principio, una situación de parálisis en una economía. Porque si tú tienes una deuda, cualquier ciudadano lo va a entender. Si yo tengo que pagar todos los meses mi hipoteca, pues antes de que me vayan a ejecutar mi vivienda, tengo que pagar la hipoteca. Y luego lo que me quede, pues será para comer o para... El caso es que aquí en España, para malvivir, valga ese ejemplo, no nos queda nada. Claro. Porque la deuda es del 100%. Y necesitamos, como el comer, crecer, porque solo creciendo podemos obtener mayores ingresos que permita paliar la deuda que tenemos y abordar el necesario, el colocarnos en una situación de competitividad que es imprescindible. Y con esa mujer lo podemos hacer. Yo estoy convencido. Y un ministerio nuevo, el de Igualdad, de Carmen Calvo, que va a ser vicepresidenta única y ministra de Igualdad. Claro. Ese es el que, fíjate, casi más que el de Borrell, y a Borrell me cae bien. Claro, gesto hacia... Otro que nos enseñó lo que eran las primarias, y por cierto, cuando a Borrell le salió un director general o no sé qué, que había hecho no sé qué historia, él dimitió. Asumió la responsabilidad y dimitió, después de ganar la primaria. Bueno, pues... A Borrell, que me cae bien, me cae mejor Carmen. Es verdad, porque Carmen Calvo, aparte de que es una gran jurista también, es profesora de Constitucional, creo que en Córdoba o en Granada. Catedrática de Derecho Constitucional. Bueno, aparte de eso, es una sensibilidad especial. Y es una pelea, la que iba desde que yo la conozco, ya son bastantes años. Ella y Paca Sauquillo no han dejado de pelear. Digo, que por fin a esta mujer le reconozcan esa lucha por el feminismo, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, por los derechos de los... En fin, que para mí es un gran acierto, además que la ha hecho vicepresidenta. Es decir, esta es la prioridad de este gobierno. Bueno, esa y otra. El comisionado para la lucha por la defensa de la digamos, de una situación de una lacra que tenemos junto la pobreza infantil. Es la pobreza infantil. El 30%, ojo, de cada 100 niños, o dicho de otra forma, de cada 10 niños, hay 3 malnutridos. Esta es la herencia que recibimos también hoy del Partido Popular. Además de la deuda. Y el hecho de que el presidente del gobierno haya creado un comisionado especial, pero que además lo haya escrito a la propia presidencia, porque no lo ha dejado a un ministro cualquiera, sino lo ha asumido, es porque la igualdad. Primero, la igualdad entre hombres y mujeres, demostrado en un gobierno donde mayoritariamente son mujeres y además solventes, con conocimiento y expertas en cada una de las materias. 2, la pobreza infantil, la igualdad entre las personas. Es insoportable. O sea, a mí hace 10 años, 20 años, me llegan a decir que en mi país 3 de cada 10 niños están malnutridos y no me lo creo. Y no me creo y me apena. Y esa es la herencia, con una deuda pública, como antes he comentado, que tenemos que resolver porque necesitamos mayores ingresos y hay que ver cómo podemos captar mayores ingresos. El hecho de que el Pedro Sánchez sea economista ayuda mucho, pero el hecho de que esté una persona como Nadia al frente de economía, yo creo que va a ser decisivo, porque ella se conoce muy bien los entresijos de la Unión Europea y el presupuesto de la Unión Europea para saber cómo podemos captar más recursos. Es
esto no sé cómo va a sonar o no, me da exactamente igual. Pero el hecho de que Pedro Sánchez sea economista y por tanto tenga esa vis de gestión, yo creo que ayuda. Yo creo que ayuda y mucho, y más en momentos de incertidumbre económica y financiera como estamos ahora mismo. Evidentemente luego él se rodeará de todos los asesores que él considere oportunos, secretarios, subsecretarios, directores generales, etcétera, etcétera. Pero que ella tenga claro qué es lo que quiere, sin que se lo tengan que decir, es muy importante. Yo sé que tiró para mi tejado, pero en este caso yo creo que es importante. Para mi tejado digo, para mi tejado profesional. Un pájaro que conocimos Federico y yo, que no tenía razón, que donde no hay cuentas hay cuentos. Claro. Oye, valorarme que se nos acaba el tiempo, pero quiero dedicarle estos 5 minutos a Magdalena Valerio, que la han nombrado ministra de Trabajo, paisana, conocida y querida por todos. Por todos. Y bueno, que lo ha estado pasando mal, pero ahora está ya muy bien. Y yo la saludo, seguro que la va a ver esta entrevista y la verdad es que es emocionante que sea ministra de Trabajo, porque es una mujer que se lo merece y que va a aportar muchísimo. Y digo esto porque además es un gesto inequívoco hacia las personas que realmente aquí en Castilla-La Mancha le han apoyado de una manera total, y una de ellas es Magdalena Valerio. Pero yo creo que lo más importante de Magdalena, con todo el cariño que le tenemos todos los que estamos en esta mesa, es que además una de las mejores expertas en materia de seguridad social y de pensiones en este país. Una. Dos, afortunadamente podemos empezar a tener la tranquilidad que no vamos a abusar o a seguir abusando de nuestros mayores con unas pensiones públicas indecentes. Porque si hay algo por lo que se caracteriza Magdalena Valerio, es por la defensa de las pensiones públicas y por la dignidad de nuestras personas mayores. Y yo creo que ese va a ser uno de los objetivos también del nuevo gobierno. No solo hacer que se equipare al IPC, sino de alguna forma consagrar en una norma el que las pensiones se revalorizan anualmente de acuerdo con la dignidad que merecen nuestras personas mayores. Porque una sociedad que no respeta a las personas mayores es una sociedad miserable. Me alegra mucho que hayas dicho eso, porque parece una frase hecha que pueda partir de la filosofía de los países asiáticos, pero es que es realmente cierto. El respeto a los mayores. Es que realmente... Bueno, y de los países nórdicos también. Claro, pero no por ser mayores, que también, sino por saber lo que teóricamente deben de saber. Algo al respecto de Magdalena Valerio. Rafa. No, encantado, porque además es una persona extraordinaria, muy preparada y muy sensible. Y además, como persona, es una excelentísima persona. Yo creo que además de la preparación, o sea, le avala la sensibilidad social que tiene esta mujer. A mí me cautivó desde que la conocí. Ha sido también una persona que ha apoyado a Pedro Sánchez desde el minuto cero. Y bueno, pues que una persona maneje la cartera de trabajo, cuando, muy importante. Que es fundamental, quiero decir, yo creo que es una elección muy acertada por su formación y luego por su sensibilidad social. Bueno, Reyes Maroto, diputada en la Asamblea de Madrid, según Europa Press, dice que va a ser ministra de Industria del gobierno de Pedro Sánchez. Reyes Maroto. Se están produciendo muchas noticias, pero tampoco, hasta que no se haya un comunicado oficial. Lo único es que, si me permitís, voy a resumir un poquito lo que hasta ahora creo que tengo aquí, que es Carmen Calvo, vicepresidenta única y ministra de Igualdad; Josep Borrell, ministro de Exteriores; Constantino Méndez, ministro de Defensa; Reyes Maroto, como hemos dicho, ministra de Industria; María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que por cierto, tú querías comentar que es paisana. No, Carmen Montón. Carmen Montón, entonces sí. Paisana. Teresa Rivera, ministra de Transición Energética y Medio Ambiente; José Luis Ábalos, ministro de Fomento; Nadia Calviño, ministra de Economía; Meritxell Batet, en Política Territorial; Carmen Montón, ministra de Sanidad, que tampoco es una mala cartera, y decía por supuesto, desciende de Carcelén, es decir, su abuelo es de la pedanía de Casas de Juan Gil, de Carcelén, sus padres veranean allí todos los veranos. Es una persona a la que apreciamos mucho y es de una extracción humilde, que se ha formado, que se ha preparado, y creo que ha demostrado su valía, por ejemplo, con la reversión a público del hospital el hospital de la Ribera y el hospital de Alcira. Quiero decir que la avala. Que la bala que es nuestra. El modelo de gestión del BPE. Que tiene raíces castellano-manchegas. Exactamente. Bueno, y un minuto. ¿Qué opináis del nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades?
Una pasada. Una pasada, ¿no? Una pasada. Pero fijaros, de Pedro Duque se habla mucho de que si es astronauta, lo cual es muy llamativo. Pero se habla poco... Joder, pero que para ser astronauta antes hay que hacer muchas cosas. Hombre, entre otras cosas, Esa es la guinda. Claro, ingeniero aeronáutico. No, pero la guinda no es eso. La guinda es que es primero, un empresario del sector aeronáutico. Importante. Por tanto, es una persona que está cerca de la realidad. Dos, es una persona, yo siempre lo he identificado, antes nos lo comentaba con Miguel Tuaria, es una persona con una capacidad didáctica de explicar lo más complejo a cualquier persona, por ejemplo, como yo, que soy incapaz de entender nada de la ingeniería, de ningún tipo de ingeniería, pero soy capaz de entenderlo con él. Y que luego tiene una sensibilidad que yo invito a todos los oyentes a si acceden al internet, acceden a la página de la Universidad de Valencia del año 2015, lean el discurso de nombramiento como doctor honoris causa de Pedro Duque, y donde, leyéndolo ahora, te das cuenta de que además de ser un magnífico ingeniero, de ser un magnífico empresario y de ser astronauta, además es un magnífico político. Isabel Celaá, ministra de Educación, Dolores Delgado, ministra de Justicia, Magdalena Valerio, habíamos dicho, ministra de Trabajo, y bueno, Luis Planas, que hemos dicho también al principio, que ministro de Agricultura. Y Adrián Lastra, que va a ser portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues hemos dado un pequeño repaso a lo que tenemos hasta ahora mismo, pero van a surgir muchas cosas, ¿no? Algunos ministros que faltan, algunas ministras. Una ministra falta, creo, pero lo que yo creo que está muy claro es que lo comentábamos antes de entrar aquí. Yo particularmente, de verdad, siendo objetivo, creo que es un gobierno que no debería de ser de transición. Creo que es un gobierno muy sólido, con grandes profesionales, con grandes personas, con mucha solvencia, con una gran preparación, y que sería una lástima que fuera, Rafa, solo de transición. Las elecciones son el año 2020, ya veremos. Las elecciones deben ser antes, ya, bueno, aunque sean 2 días antes, pero no después. O sea que yo, si valía mi opinión, mientras que vayan saliendo las cosas en el Parlamento sin forzar nada, pues más cosas haremos, porque como soy de la convicción de que si algo se ha avanzado en España en los últimos 50 años es lo que ha hecho el PSOE, pues me imagino que lo que ocurra de ahora en adelante va a ser parecido, ¿no? Por tanto, cuanto más tiempo esté Pedro, pues si acaso después las moscas, mucho mejor. No tengo ninguna prisa como algunos que ya querían que convocara la elección el mes que viene. Usted tenga prisa, pero déjale gobernar un poco, ¿no? Lo que está claro es que, le pese a quien le pese, yo creo que en España hemos dado, es mi punto de vista, un ejemplo de democracia parlamentaria. Ese es mi punto de vista, y que por eso yo creo que solo por eso deberíamos de ser admirados los españoles en el resto de Europa y del mundo. Un ejemplo de democracia parlamentaria. Que es la democracia, dicen, más auténtica, porque si no, elijamos eso. Otra cosa que salga bien o mal. Que se elija a presidente en segunda vuelta, pero esto no le interesa a Rajoy, ¿verdad? Ni a ningún otro. O sea, ¿en qué quedamos? Bueno, una cosa u otra, ¿no? Claro. Lo que no podemos es esto no, pero esto tampoco. Claro. Bueno, pues Federico Rodríguez Morata, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez, alcaldesa de Carcelén, Rafael López Cabezuelo, expresidente de la agrupación local del PSOE. Tú ya tienes muchos ex. Yo soy ex secretario de la UGT, vicepresidente de las Cortes, es vicepresidente de la Diputación, vicealcalde. Soy compañero y amigo, no es compañero ni es amigo. Exactamente. Un placer. Una persona con experiencia. Un placer teneros aquí a los tres. De verdad, un placer, un auténtico lujo en estos tertulianos en la red que hemos hecho en este día 6 de junio, pues prácticamente adelantándonos a todo lo que va a ser mañana la gran noticia, o esta noche, del gobierno ya definitivo de Pedro Sánchez. Así que a todos ustedes, pues si ven este programa, que sepan que se nos quedan cosas en el tintero, pero no queremos adelantarnos a lo que va a ser, seguramente ya lo sea, el gobierno de Pedro Sánchez, que lo habrá presentado ante el rey porque es preceptivo constitucionalmente. Así que sean felices, y ya saben dónde seguirnos, en www.lacerca.com. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.